El ejercicio 9, entonces, del trabajo práctico 5, es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Veamos de qué se trata, como para poder empezar a entenderlo. En la tabla que están viendo ustedes se muestra el análisis de la relación que existe entre la aparición de parasitosis y el estado de desnutrición en una muestra de 1.282 personas. Como ustedes verán, esta tabla es una tabla de las que llamamos de doble entrada, porque hay analizadas algunas cosas más que lo que comúnmente nosotros veníamos hablando. ¿Lo habían visto este ejercicio? ¿Habían tratado de realizarlo? Cuéntenme. ¿No lo habían visto? Ajá, Santiago dice que no, que solo vio las clases, o sea, no intentaron resolver todavía el ejercicio. Bueno, entonces vamos a encararlo entre todos, pero si han visto las clases, vamos a poder resolverlo porque los conceptos los hemos visto ahí, ¿no? En las clases que hemos ido teniendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar a la primera de las preguntas que se presentaba en esta actividad. Acá están todas. Esas son todas las preguntas que hay, un montón. Pero vamos a ir pasando diapositiva por diapositiva cada una de las preguntas. El primer puntito nos pide identificar y clasificar, yo agregaría acá la o las variables en estudio. Entonces lo que quiero saber es si estamos tratando con una sola variable, si estamos tratando con más de una variable, en ese caso cuántas son, y también cuáles son, y cómo las clasificaríamos. Así que los escucho, el que pueda abrir el micrófono, los leo en el chat. La primera respuesta sería ¿cuántas variables son? Una, dos, tres, más. Dos variables, bien, y nos está diciendo, por ejemplo, Nicole, que estado nutricional y presencia de parásitos son las variables que ella está observando en esta tabla. Entonces, las miramos, efectivamente, presencia de parásitos o de parasitosis, y el estado de desnutrición. Muy bien. ¿Cuántas categorías tiene cada una de las variables? Dos categorías. Bien. ¿De qué tipo de variables se trata acá? ¿Variables cuantitativas, variables cualitativas, una y una? O sea, las dos son cuanti, las dos son quali, una y una. Bueno, hay opiniones de que son una y una, y la mayor cantidad de opiniones de que son cualitativas. A ver un poquitito. Voy a seleccionar, por ejemplo, a Catherine Moren. ¿Por qué, Catherine, decís que las variables que se presentan acá, que ustedes ya identificaron, son variables cualitativas? Y la pregunta para Santiago, anda preparándote, ¿por qué decís Santiago? Santiago Schiavoni, ¿no? ¿Por qué decís que son una y una quali y una quanti? Cualquiera de los dos que responda primero, Catherine o Santiago. Yo creo que una y una por el hecho de que la presencia de parásito es cualitativa por el hecho de que solamente responde a que sí o si no, si hay presencia o si no hay presencia, y después cuantitativa porque en lo que es estado nutricional habla sobre los valores, sobre la cantidad de personas que están en estado de desnutrición o sin desnutrición. Da valores numéricos. Bueno, pero observemos algo entonces. A ver, observemos entonces. ¿Qué pasaría si yo elimino una parte de la tabla?
Yo elimino esta parte de la tabla que dice desnutrición, ahí la voy a tratar de dibujar ahí. Elimino esa parte de la tabla, estoy hablando solamente de la variable presencia de parásitos, e incluso te voy a eliminar también esta parte de la tabla, y me voy a quedar solamente con esta composición. ¿Qué te parece, Santiago, ahí en este caso? ¿Qué me podrías decir de presencia de parásitos? Porque vos me dijiste que en la anterior decías que era una variable cuantitativa porque daba números, daba cantidades de personas que estaban en tal situación. Bueno, ¿qué serían para vos este número 966? Este número de acá. Y eso creo que sería el total que tiene presencia de parásitos, O sea el que, total de pacientes. claro, pero la respuesta viene dada con un número. De la misma forma Claro, sí. de los que estaban con desnutrición y sin desnutrición también venía dada con números. La pregunta mía es, ¿por qué en este caso vos dijiste que es quali y en el caso de estado nutricional dijiste que era quanti? Cuando en realidad estabas hablando de que se contaban personas, ¿no? Y acá también se cuentan personas que tienen parásitos o que no tienen parásitos. Claro, sí, o sea, yo me refería a que en ambos casos existen las dos, que es una y una. Bueno, pero a ver, no es que se trate, hablo con vos, Santiago, porque, digamos, fuiste el que planteó, el único que planteó una y una, ¿no? Pero no es que se trate de que hay una variable que sea cualitativa y la otra que sea cuantitativa, por ese motivo, por ejemplo, con el que vos te expresaste. Fíjate si podés leer el chat, lo que está poniendo Catherine. Catherine dice que estado nutricional es cualitativa y la presencia de parásitos también porque no se está contando. Hay números, por supuesto que hay números. Está 717, 249, 236, 80. ¿Qué representan estos números? Estos números que están aquí, ¿qué representan? Son la cantidad de personas que presentan esas cualidades, dicen en el chat. Bien, entonces yo lo primero que tengo que mirar no es que hay números en la tabla, sino que tengo que darme cuenta de que cuando digo que mi variable es presencia de parásitos, esa variable tiene dos respuestas. Tiene la posibilidad de decir sí o no, cualidades o atributos. Y cuando miro la otra variable, que también la definieron bien como estado nutricional, también tengo que mirar cuál es su respuesta. Y su respuesta, en este caso, son también atributos o cualidades. Digo, hay personas que están con desnutrición y hay personas que están sin desnutrición. De esa manera, entonces, yo voy a darme cuenta de que las dos variables que estamos tratando nosotros son variables cualitativas. ¿Se comprende, Santiago? Sí, sí, ahora Hay, entendí. bueno, hay una palabra, esto va para todos, ¿eh? Una palabra que define qué son estos números que estoy marcando con naranja. Una palabra que los define. ¿Cuál sería esa palabra? Una palabra técnica, técnicamente correcta. No como dijeron hoy cantidad, que está bien, pero no es la palabra técnica. No, no es personas, Santiago, no. No son datos, Malena. No es muestra tampoco. Hay una palabra técnica que define qué son esos números, que provienen, como dijo alguien, de contar cuántas personas hay que tienen parásitos y que presentan desnutrición. Pero ¿cómo se llaman ese número? ¿Qué nombre le damos al 717, al 249, al 236, al 80? Bien, bien. ¿Qué nombre le damos técnicamente? Agustina dice frecuencia. Efectivamente, son frecuencias absolutas. Son cantidades de personas, mejor dicho aún en términos generales, cantidades de unidades de análisis que cumplen con tales o cuales cualidades.
En este caso, si nosotros miramos solamente el 717, decimos que son 717 unidades de análisis, personas en este caso, que cumplen con la condición de tener parásitos y a su vez tienen desnutrición. ¿Queda entendido esto? Porque es re importante, antes de hacer nada, poder identificar y clasificar las variables. ¿Avanzamos entonces hacia la segunda o queda alguna duda en esto? Ustedes me dicen qué hacemos. ¿Avanzamos? Perfecto, avanzamos entonces. Bien. La segunda pregunta nos pide definir el experimento aleatorio realizado para poder conformar esta tabla, ¿no? ¿Qué les parece que será el experimento aleatorio realizado? Traten de ser bastante precisos en lo que nos relaten y no poner por ahí palabras sueltas que pueden representar, no sé, que pueden dejarnos duda de lo que están diciendo. ¿Qué les parece? A ver, los escucho, los leo. Seleccionar una persona al azar, ahí empezamos bien, Santiago, y analizar su estado nutricional. En parte está bien seleccionar una persona al azar y analizar si tiene parásitos y su estado nutricional. Bueno, está bien lo que está diciendo Catherine. Marcos agregó también a lo que habíamos leído anteriormente, a la parte de que hablaba solamente de estado nutricional, le agregó la presencia de parásitos. Bien, en realidad es efectivamente el experimento aleatorio de seleccionar una persona al azar. No sé si vamos a analizar el estado nutricional y la presencia de parásitos, sino que vamos, por ejemplo, a fijarnos, porque quizás alguien ya hizo el análisis antes, no está mal lo que ustedes dijeron, pero podríamos seleccionar una persona al azar y observar cuál es su estado nutricional y la presencia de parásitos. ¿Está? Sin necesidad por ahí de decir que vamos a analizar si tiene parásito y el estado nutricional, porque seguramente nosotros tomemos una base de datos hecha de 1282 personas y lo que nos vamos a fijar es, por ejemplo, así, miren, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a poner de esta manera. Vamos a llamar que tengo Lucas, María, Mercedes. Y después siguen, ¿no? Obviamente en mi base de datos tengo 1282 personas. Y lo que voy a hacer acá es una tablita en la cual voy a escribir lo que necesito. Una matriz de datos que será toda la información, toda mi base de datos. Tendré por acá presencia, o sea, parásitos. Vamos a ponerlo más simple todavía para tener que evitar escribir mucho. Voy a poner parásitos. Parásitos. Y pondré sí, no. Y después pondré desnutrición. Desnutrición. Y colocaré sí, no. Y entonces yo lo que voy a ver acá es que, por ejemplo, Lucas tendrá una cruz en sí y otra cruz en sí. María tendrá una cruz en que parásitos sí, en desnutrición no. Mercedes tendrá una cruz en que parásitos sí, desnutrición sí, y así sucesivamente. Entonces yo voy a seleccionar una persona al azar, por ejemplo, supónganse que selecciona a María, y lo que voy a hacer es fijarme, observar si tiene o no presencia de parásitos y si tiene o no desnutrición. Ese sería el estado nutricional. Ese sería, perdón, el experimento aleatorio. No es que yo tengo que hacer algo nuevo, que tengo que medir, pesar. Todo eso ya lo hicimos para construir nuestra base de datos. Y una vez que tengo la base de datos, realizo el experimento aleatorio, que como bien lo pusieron ustedes, comienza con elegir una persona al azar y observar si cumple con esta característica y cumple con esta característica. ¿Estamos hasta ahí?
Vamos a la siguiente, a la pregunta C. ¿Qué nos decía la C? Definir el espacio muestral, el punto muestral, el suceso simple, el suceso conjunto sobre el elemento seleccionado. O sea, tenemos que definir 4 cosas, que las vamos a ir anotando acá, para que ustedes las vayan diciendo. ¿Cuál es el espacio muestral? Por lo menos saber por qué tiene que estar formado el espacio muestral. Después vamos a tener que hablar de qué es un punto muestral y poder seleccionar un punto muestral en esto que estamos realizando nosotros. Luego, observar o decir cuál puede ser un suceso simple y por último, cuál puede ser un suceso conjunto o compuesto. Los escucho, los leo. A ver qué opinan. Bueno, a ver, voy a recorrer lo que tengo en el chat, que hay bastante escrito, así que vamos a ver. Catherine dice, 1282 sería el espacio muestral, si no me equivoco. Bueno, Catherine, lamento decirte que sí que te equivocaste. La pregunta va para todos. ¿Qué es, en este caso, 1282? ¿Qué es 1282? Para todos, ¿no? El total de la muestra, dice Nicole. Bien. Vamos a usar la palabra técnica correcta. ¿Cuál sería, qué sería 1282? No sería el total de la muestra. Para ponerlo más específicamente todavía. Estás muy bien orientada, Nicole. Total de tablas. Sí, en la tabla sería el total de tabla, pero ¿qué significa 1282? Está bien lo que dijo Nicole, relacionado con la muestra, pero no lo llamamos el total de la muestra, sino ¿cómo lo llamamos? Está cerca. Muestra o parte de esa palabra entra dentro de la definición. ¿Lo denominamos a este con una N minúscula o con una N mayúscula? Quiero ponerle una letra. N mayúscula dice Santiago. ¿Coinciden con él? Santiago Trigos, el tocayo, dice N minúscula, lo mismo que Catherine. Entonces yo, claro, dice muestra en el título, muy bien. Si hablamos de muestra, entonces la cantidad de unidades de análisis que están en la muestra, nos llamamos con la N minúscula. Si fuera N mayúscula, estaríamos hablando de población. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el nombre técnico correcto de esta N minúscula? Que no sería el total de la muestra, sí es el total de unidad de análisis que integra la muestra, no sería el total de tablas el nombre técnico mayúscula, el nombre, perdón, concreto. Bien, Nicole, tamaño de la muestra. Ese es el nombre, tamaño de la muestra, o también podemos decir tamaño muestral, tamaño de la muestra o tamaño muestral. Eso es lo que representa el valor de n. No representa la muestra, no representa la cantidad de la muestra, sino que representa el tamaño de la muestra, que traducido es cuántas unidades de análisis integran nuestra muestra. Bueno, ya dijimos entonces que 1282 no es el espacio muestral. Entonces ahora voy a recorrer el chat. La verdad que me están perdiendo con tantos escritos, pero está bueno. Lástima que no puedan abrir los micrófonos porque esta clase es para hablar, no es para leer el chat, les aseguro. Y bueno, necesito que me ayuden un poquito, ¿no? Nicole dice, a ver un poquito, Nicole dice que
N mayúscula, voy a escribir lo que puso Nicole en el chat, que N mayúscula es igual, pone una llave A1, B1, y pone, cierra la llave, abre otra llave, A2, B2. Eso es lo que pone Nicole. En realidad, el 1 y el 2 no son subíndices, sino que son números grandes. ¿Qué podemos decir de lo que puso Nicole? Ahí veo que llegó Silvia, así que Silvia en cualquier momento te... Bueno, después del corte, que nos quedan 10 minutitos. ¿Qué pueden decir del espacio muestral? ¿Qué es lo que puso Nicole? Que acá terminó también con una llave. Voy a poner bien esto, ¿no? De 2, ella escribió esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué es el espacio muestral? Porque esto estaría bueno que lo piensen, ¿no? Más allá de cómo está formado, en este caso yo diría, ¿qué es el espacio muestral para ustedes? O quiénes integran el espacio muestral. Podríamos decir más en general, qué unidades de análisis integran el espacio muestral, y en este caso, qué personas integran el espacio muestral. Lo de Nicole, lo que escribió Nicole, que tiene que ver con esto de que N, llave A1, B1, cierra llave y abre llave A2, B2, no es correcto. Esto hay que mejorarlo. Malena está un poquito más cerca. Sí. Tiene... Malena escribió, lo vamos a copiar acá. Malena pone que N, que acuérdense que este nombre tampoco le dábamos al espacio muestral, pero bueno, Malena pone... eso iba a aclarar. Sí. A1B1, A1B2, A2B1, voy a seguir arriba de la tabla para que no se pierda esto, y pone A2B2. Eso es lo que pone Malena. Que Silvia dijo, está un poquito más cerca. Sí, la identificación simbólica de espacio muestral, estamos con algún problemita ahí. A ver si recuerdan cómo identificábamos el espacio muestral. Es decir, están interpretando por quién está integrado el espacio muestral. ¿Sí, Malena? Letra y mega había mayúscula. otra forma. Y otra más. Sí. Y otra forma. Que Con es una más letra fácil para que ustedes... de nuestro Claro, alfabeto, es más ¿no? fácil porque sí, para que ustedes se acuerden es más fácil, ya que omega les puede resultar un poco raro. Si nosotros decimos espacio muestral, Bien, con la E mayúscula. Interpretaron el tonito de Silvia, bárbaro. Bien. Ahí está. Se van a acordar con la E seguramente. Sí es cierto lo que dijo Malena, que no es el total de casos posibles, sino que son todos los casos posibles. Ahí vamos a cambiar un poquitito esto, ¿no? El espacio muestral está formado por todos los casos posibles. Yo hoy cuando les preguntaba cuántas unidades de análisis entran en el espacio muestral, y ustedes tendrían que haber respondido que es la cantidad que identifica el tamaño de la muestra, o sea, cuántas unidades de análisis nosotros estamos observando, que son 1282. Ahora, ese espacio muestral, imaginemos no que lo queremos graficar a través de un conjunto que lo tomamos en forma rectangular. Y yo quiero que adentro de este rectángulo estén identificadas por sus características, por sus atributos, todas las unidades de análisis que estamos observando nosotros ahí. Entonces, si estuviera observando solo el estado nutricional,
Y esto que acabo de graficar yo sería el espacio muestral. Si quiero todo el estado nutricional, ¿estaría bien que yo haga esto que estoy poniendo acá? Y que esto sea con desnutrición, que es más aún, le voy a sacar el con desnutrición y le voy a poner la letra A1, porque A1 es con desnutrición. ¿Estaría bien representar ese conjunto solamente dentro del espacio muestral? ¿Qué les parece? ¿Estarían en el rectángulo rojo, que es el espacio muestral, las 1.282 personas? No caigan en la trampa, ¿eh? Todos están respondiendo que no. A vos, Silvia, te parece que sí, ¿no es cierto? Que en el rectángulo rojo están todos. A ver, Cuidado. ¿quiénes están acá adentro? En esto que estoy rayando en color azul. Mientras van pensando, el encuentro de hoy, disculpen que yo entré más tarde, estaba en otra reunión, es importante que ustedes participen, porque el sentido, seguramente tal vez ya lo charlaron antes de este encuentro, es que ustedes participen en la parte práctica. Así que por favor, vía chat o abran el micrófono, pero participen. Sí, yo les decía que estaría bueno que participen con el micrófono, porque con el chat se nos pierde rápidamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Han respondido Marcos. bien ahí, ¿eh? Personas con desnutrición. ¿Cuántos habría ahí adentro? Bien, 953. O sea, yo voy a tener 953 personas acá adentro, que son los que cumplen con esta condición. Pero fíjense que el espacio muestral es todo este rectángulo rojo. Entonces va a haber algunos que están en el rectángulo rojo, pero que no forman parte de ese conjunto azul. ¿Quiénes son estos? Los que no tienen desnutrición. Bien, bien. ¿Y cuántos son los que no tienen desnutrición? 329, bien. Perfecto, 329. Entonces, yo esto que estoy haciendo acá, esta representación, está representándome el espacio muestral. Yo podría decir, por ejemplo, que el espacio muestral en este ejercicio, vamos a escribirlo acá, después vamos a ponerlo de suceso simple y conjunto, podríamos decir que el espacio muestral en este ejercicio está definido por A1 y por A2. Y acá esto está bien definido porque estoy mirando una sola de las variables y estoy poniendo todas las cualidades que tiene esa variable. ¿De qué otra forma podría mirarlo si quiero definirlo también con una sola variable? ¿Cómo podría decir que está compuesto el espacio muestral? Ya no con este gráfico, sino mirando la otra variable, ¿no? B1 y B2, perfecto. O sea que vamos a poner entre llaves B1, B2. Y si yo miro las dos variables en conjunto, como realmente está planteado en esta tabla, es parecido a lo que dijo hoy Malena, pero a eso le faltaba algo. Por eso dijimos que no estaba totalmente bien. Y yo los voy a ayudar con eso. ¿Qué es lo que sucede qué es lo que les sucede a estos 717 individuos? ¿Qué es lo que tienen en cuanto a las dos variables que están en estudio? Desnutrición y parásitos. Perfecto, tienen desnutrición y tienen parásitos. Entonces, lo que le faltó a Malena es algo muy pequeñito, pero lo vamos a arreglar. La forma correcta de escribir esto es A1 y B1. O sea que cumplen las dos. Ustedes lo usaron cuando escribieron palabras. Pusieron desnutrición y parásitos. Ahora sí, después va una coma y seguimos mirando, por ejemplo, hacia el costado, este 249,
que nos dice que no tiene desnutrición y sí tiene parásitos, y miremos las letras, A2 y B1. Pero ahí no agotamos, no llegamos a todas las 1.282 personas. Aún nos falta decir qué característica tienen estas, que son 236, que tienen la característica o la cualidad o atributos de A1 y B2. Y por último, para cerrar, ese 80 que nos quedó libre, que serían aquellos que cumplen con la condición de tener A2 y B2. Cuando hoy Silvia le dijo a Nicole que estaba cerca, era porque faltaba la letra, el nexo que unía ambas características, y a su vez por la letra con la cual identificamos nosotros el espacio muestral. Entonces, si pasamos en limpio lo que venimos diciendo hasta ahora, cuando hablamos de espacio muestral, lo podemos ver de tres maneras diferentes. Una, la primera que vimos, trabajando solamente con una de las variables, esto que está recuadrado en negro. Otra, la segunda que vimos, trabajando con las otras variables, con la otra variable, o sea, presencia de parásitos sí o no. En ambos casos, la cantidad de unidad de análisis que tenemos son 1282. Y por último, la tercera forma que acabamos de ver, es trabajar con los datos que están en esta parte de la tabla. Cada uno de esos tres rectángulos que ponemos ahí pueden definir el espacio muestral. Sí, Silvia. Te lo dejo. Había una, sí, no, perdón, había una pregunta de Nicole. ¿Qué pregunta querías hacer? Yo iba a preguntar si, o sea, la letra I vendría, o sea, se pone o se puede poner directamente A1, B1, coma, tipo en el Power. A ver. Puede ser que, claro, esté escrito en alguna bibliografía. O nosotros mismos lo pusimos en el Power de esa manera. Exacto, sí, sí. ¿Sabés cuál es la única? En este caso, digamos, lo podemos tomar como válido, no habría problema. El único caso es que después cuando entremos a trabajar con la vinculación entre dos de estas categorías, de dos variables diferentes que estamos estudiando, esto va a variar según usemos la letra I o la letra O como nexo. Pero para el espacio muestral, y más si nosotros lo pusimos así en el Power, lo podemos tomar como válido, que cuando escribimos, y lo voy a hacer aquí, miren, voy a eliminar estas letras, cuando lo escribimos de esta manera, entender que estamos diciendo en el espacio muestral que A1B1 significa que cumple las dos condiciones a la vez, es decir, que estamos hablando de estos 717 individuos. ¿Está? Pero después, cuando empecemos a hablar en términos de probabilidad, y tengamos que poder diferenciar cuándo es A1 y B1, cuándo es A1 o B1, cuándo es A1 pero no B1, ahí es importante escribir los nexos. Pero podemos, sí, creo que no hay problema, Silvia, en esto, de para espacio muestral tomar esta notación sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, es importante que ustedes tengan... creo que la pregunta de Nicole abrió una cosa, digamos, un concepto muy importante, que tengan en cuenta, y quizás por ahí, Sergio, como estás vos con el lapicito, lo escribas en algún costado, que es muy importante la letra I o la letra O en las conexiones que tengamos de los distintos sucesos, ¿sí? La letra I y la letra O. Exacto. Inclusive, esos nexos, también. Claro, exacto, esos nexos nos va inclusive a decir cómo voy a tener que hacer el cálculo de probabilidad, cómo lo voy a tener que desarrollar aplicando las propiedades de la probabilidad que ya, digamos, hablamos y que ya lo tienen en los videos en caso que no hayan estado presentes, ¿sí? Así que muy atentos, inclusive cuando nosotros muchas veces les decíamos, cuando leíamos la consigna del ejercicio, les hacíamos subrayar o resaltar de alguna manera esos nexos, ¿sí? La I, la O no, ¿sí? Porque no son otra cosa que la aplicación de las propiedades o los axiomas de la probabilidad, ¿sí? Bien.
Entonces, Hoy una esa es cosita una- más, Silvia, Sí, sí, simplemente. dale, adelante. Cuando hoy, antes de que viniera Silvia, y hablábamos de lo que era el espacio muestral, digamos, y hablaron de este 1282, que lo definimos como el tamaño de la muestra, tamaño muestral, etcétera, alguien dijo que se llamaba total de tablas, que está bien cuando yo analizo la tabla. Entonces, la parte que está hoy, ahora con un óvalo azul, es el total de tablas. Yo lo que voy a preguntar es cómo, si recuerdan, cómo se llama lo que está recuadrado en rojo, lo que está recuadrado en negro y lo que está recuadrado en verde en esa tabla. Sí, porque nosotros le vamos a dar o le vamos a hablar sobre un concepto particular a lo rojo, a lo verde y a lo negro. Ahí vamos, ¿sí? Totales marginales. ¿Y lo verde? Totales marginales los rojos y los negros, ¿no? ¿Y lo verde? Ujú. Lo verde no dice total, ¿eh? En todo caso, lo verde forma parte de o del. Frecuencia absoluta, dice Santiago. Está bien, hay frecuencias, pero en la tabla nosotros, a ver si alguien recuerda cómo lo llamábamos, interior de la tabla, bien Malena. Bien. Sí, La exacto. parte que forma, Forma que parte conforma del. la tabla. Ujú. Bien. Y el 1288, en este caso, bueno, lo tienen en la parte superior de la tabla, son las personas que fueron estudiadas en este caso, ¿sí? Que lógicamente, ¿cómo lo podrían simbolizar? Tal vez ya lo dieron Sí, sí, ya lo dijimos con la N minúscula, ya lo trabajamos a eso. Está No, no, está perfecto, bien. perfecto. Entonces, vamos al otro, Igual salió, digamos, Silvia, te digo, la discusión entre sí, N minúscula y N mayúscula. Ya se dio eso porque apareció hoy. Y ok, quedó aclarado, bien, creo que es N minúscula. sí. De todas formas, creo que tienen una palabra muy, a ver, característica para saber qué símbolo usamos, ¿no? Si la N mayúscula o N minúscula. Por algo dice en una muestra, ¿sí? En una muestra de 1282 personas. Bien, para no repetir lo que ustedes ya estuvieron viendo, les preguntaría entonces cuál es el punto muestral o identificar un punto muestral. A ver, creo que si ya definimos el espacio muestral, podemos identificar, en todo caso, al punto muestral. Uno, al menos. ¿Sí? No digo que expresen todos. Si decimos que el espacio muestral está constituido por los puntos muestrales, entonces, ¿hola? ¿Hay Hay alguien por ahí? silencio. Sí, punto muestral. Pueden poner, porque tal vez se les está, digamos, les está entrando la duda de que puede haber más de uno. A ver, ¿Cuántos hay? ¿cuántos puntos muestrales hay? No, no son 4. Son mucho, mucho ¿Cuántos más de puntos 4. muestrales hay? Sí, entiendo que Santiago está poniendo un ejemplo. 1. Tampoco son 9. Nicole, no. Miren el espacio muestral. Yo voy a hacer lo que a vos te gusta, Silvia, que haga ayudar un poquito. Yo voy a poner acá arriba el Bueno, punto muestral, voy a poner esto. sí, ajá, sí. Si ¿Por qué? preguntamos Ujú. cuántos puntos muestrales hay, vamos a hacer primero esa pregunta, porque ahí está en singular, ¿no? Está punto Ujú. muestral y eso puede ser que los confunda. Vamos a empezar en plural. ¿Cuántos puntos muestrales hay? Les ayuda lo que Sergio puso arriba, que significa unidad de análisis. Bien, Santiago, Santiago. bien, bien Malena, ¿sí?
Es decir, que hay 1282 puntos muestrales. Entonces, si uno dice, o como recién les preguntamos, que identifiquen un punto muestral. Uno. A ver. Uno cualquiera, ¿no es cierto? Sí, uno cualquiera. 1, no 953, Marco. Un punto Uno. muestral. Un punto muestral. ¿A dónde tengo que mirar? Yo voy a volver a hacer una ayuda. Voy a poner mi puntito muestral, resulta ser que a mí me gustó ponerlo acá. Ajá, bien. Ese es un punto muestral. Y más que miren el espacio muestral. Después voy a poner otro punto, el rojo lo voy a poner por acá. Voy a poner un punto naranja por acá. Y voy a poner un punto verde por acá. Ahí puse 4 puntos muestrales. Tendría que haber puesto 1282, o sea que pintaba toda mi Los pantalla, ¿no? números. Sí. Salgan de los números. Un punto muestral con símbolos. Ay, yo no entiendo qué es el punto. Ay, me encantó, Catherine. Muy bien. Catherine, el Bien. punto es esto, mirá. El punto es una unidad de análisis. Todos los puntos son 1282 unidades de análisis. Una sola persona, bien, Josefina. Bien. ¿Y qué puede pasarle a esa persona Una sola persona. en este estudio que estamos considerando? No es lo que dice Agustina, que pone 4 características diferentes. ¿Que tiene desnutrición solamente? Bueno, pero El punto muestral tiene una asociación con ese espacio muestral que ustedes pusieron. ¿Sí? O sea, no puede ser distinto, porque en el espacio muestral las personas o las unidades de análisis tienen 2 condiciones. Bueno, ya ayudé mucho. ¿qué le pasa a esa persona, que es un punto, qué le pasa a esa persona Sí. en ese esquema que tenemos dibujado ahí? El rosadito. Este fucsia. ¿Sí? Tiene presencia de Tiene, parásito y es- tiene, muy bien, una persona que tiene A1 y B1, o sea, con desnutrición y presencia de parásitos. Eso es un punto muestral. sí. Una persona de las 1282, una persona cualquiera, Catherine, cualquiera. Lo que pasa que como A ver, nosotros... sí, dale. Sí, no. A Catherine en particular, que identifique dentro de esas 1282 una persona. Esa persona va a estar dentro del recuadro verde. Por supuesto que en los totales marginales tenemos... Ah, bien, sí, entendí. Bueno, perfecto. Seguimos. Bien, Catherine. Podemos avanzar entonces. ¿Qué sería ahora lo Josefina, siguiente, no? Sí, lo que dijo Josefina, que puede ser una de las 717, sí, porque es A1, B1, claro. El punto Bien, fucsia. Perfecto. ¿Y el punto naranja? El fucsia. El punto naranja sería una de ¿cuántos? Miren bien la tabla. Miren bien los totales marginales. No de 966. Ahí va Santiago. Tiene parásitos, pero no tiene desnutrición. Bien, Santiago. Porque el naranja está formando parte, chicos, y lo voy a tratar de representar aquí, solamente de esta parte de B1. Fíjense que no es el óvalo completo con el cual marcamos todo lo que están en B1, sino que hay una parte que queda fuera, que es donde están los fucsias. ¿Qué le pasa a estos B1?
sí parásitos, ok. Pero la otra condición que cumplen es que no son A1, porque los fucsias eran los que sí eran B1 y también A1. Ahora los naranjas son los que son B1 y no son A1. Entonces los naranjas son los B1 y A2. Felicita, Ujú. creo que ahí está. Una persona de Felicita lo dijo bien. 249. Ok, Y A2. ok, ok. Bien, muy bien. Nos movemos. Creo que sí, exacto. Y te va a servir lo que tenés ahí ya Sí. diagramado. Bien. Suceso simple. A ver. Suceso simple. Nosotros tenemos una tabla de doble entrada, tenemos dos variables, que sería un suceso simple. Suceso simple. Yo quiero hacer una pregunta, Silvia. ¿Miraron los videos? ¿Sí? Ah, es una buena pregunta. Ahí pregunta Santiago si no faltaría agregar A2 y B2 o todo lo que quede fuera pertenece a A2 y B2. A ver, Santiago, yo te voy a devolver la pregunta. Voy a borrar algo y lo voy a restablecer. Si yo elimino B1 por un ratito, ¿qué ves ahí, Santiago? El rojo y el fucsia, ¿a qué conjunto pertenecen? A uno, bien. ¿Y el verde y el naranja, a qué conjunto pertenecen? A A2, bien. En el espacio muestral están todos. A1, si yo definí que ese conjunto se llama 1, todo lo que está fuera de él, pero dentro del rectángulo, es la otra característica, A2. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a volver a poner B1, pero el que voy a borrar es el otro. Voy a borrar A1. ¿Qué ves ahora, Santiago? O qué ve el resto también, ¿no es cierto? No solo con Santiago. Ese. B1, exacto, Josefina, bien. Todos los que están afuera de ese conjunto llamado Bien. B1 son B2. Fucsia y naranja Bien, B1, ahí bien. está. Inclusive, sí, inclusive ahí les puede ayudar identificar el suceso simple. Yo diría, Sergio, que lo dejes ahí para Sí, que, ¿de acuerdo? a ver, que es un suceso simple. Creo que se están dando cuenta de la importancia de ver los videos o asistir a clase. B1, una persona que tiene parásitos, o sea, la presencia de parásitos B1, ¿sí? Es decir, se está dando una sola condición en el suceso simple. Todo eso lo podemos escribir. Bien, Santiago. Bastante bien. Ahí vamos bien, exacto, ahí ya, sí. Es decir, en este caso son las variables cuando se presentan en forma independiente. Es decir, el hecho de tener parásitos o no, o bien estar desnutrido o no, ¿sí? Ahí, en todo caso, lo podemos escribir Eso pasaría, abajo. chicos, si hacemos así, miren. Ahí estaríamos hablando de un suceso simple, una tabla donde solo miraríamos la presencia de parásitos. Ok, Y si en vez de eliminar la parte de parásitos, eliminamos la otra parte, es decir, elimino este otro sector de la tabla, y me quedo con esto, ahí también tenemos otro suceso simple porque solo estamos mirando el estado nutricional. bien.
Si lo queremos expresar en un número al suceso simple A1, ¿qué dirían ustedes? Vamos a hacerlos anotar como corresponde. ¿Cuál sería Sí. el tamaño de A1? ¿Cuántas unidades de análisis hay en A1? Ujú. Creo que es lo En que está A1. preguntando Silvia, ¿no? Lo ponemos entre Sí, barritas de valor A1 absoluto. como suceso simple. Ahí me quedo con Ah, los últimos resultados, no con el primero que pusieron, ¿eh? sí, 9,53. Bien. Bien, Nicole, perfecto. Y el suceso simple de B2, por ejemplo. B2. Yo creo que ustedes recuerdan de matemática qué significan esas dos barritas que está poniendo Sergio, ¿no? Bien lo que Parece que dijeron, sí. ¿eh? Bien. Entonces, 3,16. en la Bien. tabla, ¿dónde miramos la cantidad de unidades de análisis que hay en cada suceso simple? ¿En qué parte de la tabla lo miramos? Hoy lo mencionaron, en los totales Bien. marginales. No Ok, en el total, bien. Nicole, en los totales marginales. Bien. Josefina, totales marginales. ¿Sí, Josefina? Perfecto. Ujú. Ok, muy bien. Estamos con suceso simple, vamos a suceso conjunto. Creo que la expresión está más que clara. Vamos a empezar ahora a mirar, en este caso, las dos variables que intervienen en nuestro estudio, ¿sí? Que en este caso serían la presencia de dos sucesos, dos eventos. Estos sucesos o eventos tienen que ver con la presencia de parásitos y el estado nutricional. Entonces, un ejemplo de suceso conjunto, a ver, un ejemplo, 1. A1 y B1, dice Marcos. Yo voy a anotar por acá, los ejemplos que están poniendo. Sí, A1 y B1. Y dice que ese tamaño, dice que el tamaño de A1 y sí. B1 es 717. Después dicen A2 y B1. A2, Falta el A2 I, y chicos, B1. es importante. Sí, es importante el I. A2 Porque y B1. yo les voy a mostrar por qué es importante el I. Porque me gusta cambiar las cosas. Ustedes se olvidaron de ponerlo, lo lamento, Sergio escribió esto. Sergio escribió A2 o B1. Cuando decimos I o cuando decimos O, ¿estamos diciendo lo mismo? Como que la I incluye los dos y la O puede ser una de los dos. Yo cuando digo un helado de vainilla y dulce de leche, no es lo mismo que diga un helado de vainilla o de dulce de leche. O sea, en el primer caso estoy pidiendo dos gustos, en el segundo uno. No sé si se entiende. ¿Está bien? Santiago dice la I incluye, la O excluye. La O no excluye, Santiago. La O hace otra cosa. Si han visto los videos, hay un término específico en el ámbito de probabilidad, inclusive no solo es el término, sino que es una de las propiedades, ¿sí? A ver si se acuerdan, cuando decimos O, Unión los dicen por eventos, ahí, bien. falta un poquito más. Cuando decimos O, además, los sucesos, ¿cómo son? O los eventos son Uh-huh. independientes o mutuamente excluyentes. Por las dudas, no se acuerdan. Y escuchen lo que yo dije, ¿eh? Mutuamente excluyente. A ver.
¿Sabías lo de unión? ¿Que se dé uno o que se dé el otro? O que Son se den los entonces, dos. Que se dé sí, uno, a o el veces puede otro, o los dos. el otro o los dos, exacto. Ahí está. Miren, yo voy a marcar acá que se debe uno. En azul. Como para ver qué significa, a quién estamos considerando. Eso es que se debe uno. ¿Y cuál es A2? Porque A2 es los que son sin desnutrición. ¿Qué tendría que pintar yo en ese esquema si solo quisiera pintar A2? Solo me fijo en A1 y A2. Yo lo quiero pintar A2. ¿Cuáles de los puntitos que están ahí, rojo, fucsia, naranja, verde, pertenecerían a A2? El verde Verde. y el naranja no. ¿El naranja pertenece a A1? Mírenlo desde el punto de vista de la desnutrición. Los que tienen desnutrición pertenece a los dos bien, como ustedes dicen, el naranja pertenece a A1 y a B1, pero entonces si yo quiero pintar todos los que son A2, que lo estoy haciendo ahora en rojo, yo voy a tener que sombrear absolutamente todo, excepto A1. A ver si se entiende esta gráfica. Lo azul es B1 y lo rojo es A2. A2 es lo rojo y lo azul es B1. Hay un pedazo, un sector de ese rectángulo que quedó pintado con los dos colores. ¿Qué le pasa a ese sector que quedó pintado con los dos colores? Que yo ahora lo voy a rayar, a sombrear más aún para que quede todo de verde. ¿Qué le ocurre a ese sector? ¿Qué pueden decir ustedes? Es una intersección, dice Malena, y si es una intersección, ¿cuál es el nexo que tenemos que usar entre A2 y B1? La I. Ahí están poniendo la I, muy bien. Muy bien, perfecto. Cumple, fíjense que cumple las dos condiciones, ¿no? Eso está muy bien. Y si ahora yo en vez de pintar, de considerar eso, considero todo lo que está pintado de alguno de los dos colores. O rojo solamente, o azul solamente, o de los dos colores a la vez. Todo. Todo lo que aparece pintado. Hay un pedacito que me va a quedar en blanco. Ahí dice Nicole la O. Es decir, si yo considero todo lo que ahora veo pintado, tendríamos que decir que estamos en presencia de este evento que es una unión A2 o B1. En ese estaría el fucsia, que ahora lo estoy remarcando, porque cumple con la condición de ser B1. Estaría el verde, porque cumple con la condición de ser A2, uno u otro. Pero también está el naranja, porque cumple con la condición de tener las dos propiedades. Eso es la unión. Eso también es un suceso compuesto. Por ahí es un poquito más difícil, compuesto o conjunto, un poquito más difícil de ver que el otro que vimos de la intersección, pero también es ese suceso. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿No? Marcos dice que sí. Santiago dice que sí. Bueno, lo vamos a ir comprobando con otros ejercicios después más adelante, ¿no? Claro. Seguro. Te iba a decir, con los ejercicios que siguen, y se escribe, ¿Ah, sí? pregunta Camila, A1
Así, o Camila, como está escrito B1. acá. Exacto. Y la intersección se escribe con una I. Y el símbolo que pueden usar también sería para la Sí. intersección, por ejemplo, el fucsia que cumplía con A1 y B1, podríamos escribirlo así. A1, el símbolo es una U dada vuelta, que significa intersección, B1. Esto sería intersección. Y sería el nexo con la palabra I. La otra operación que estábamos viendo recién es la unión, que se simboliza, dijimos recién, A2 era, ¿no? A2. A2, unión B1, lo que estábamos viendo recién. Esta operación se llama unión, y tiene la letra U mayúscula, el símbolo parecía una letra U mayúscula, y el nexo corresponde a O. Todo esto, insistimos, está detallado en los videos. Entonces, mírenlos, porque ese es el material de estudio que ustedes tienen. Exacto. Ahí Santiago dice, por ejemplo, si sería la I, solo el de color naranja estaría cumpliendo. ¿Es una pregunta, Santiago? ¿Qué opinan? Corregime, Santiago, si me equivoco. Vos estás preguntando si consideráramos A sub 2 y B sub 1, ¿cuántos habría? Serían los que están en la posición del naranja, sí, pero ¿cuántos habría? Hace referencia a la presencia de la I, del nexo. Si querés aclararlo, Santiago, tu duda. Claro, mi duda era esa, si reemplazamos la I por la O, el único que estaría cumpliendo sería el de color naranja. Claro, ¿y Estás- cuántos serían en total que estarían cumpliendo con esas condiciones? Ahí Malena y Josefina están contestando 249. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí, sí. Perfecto. O sea que tendríamos acá 249 el tamaño que está ahí. Y fíjense en la tabla cómo hacemos para ver esto de la intersección, que es bastante sencillo de mirar. Preguntamos A2 y B1. Y cuando miro A2 y B1, ¿qué me aparece? Que los únicos que están cumpliendo con esas condiciones son estos, 249. De ahí sale el número que están diciendo sus compañeros. Sí, es importante lo que recién dijo Sergio, que estamos hablando del tamaño, es decir, la cantidad de personas, en este caso, que tienen esa condición, ¿sí? Porque después vamos a hablar en términos de probabilidad. O sea, me adelanto un poquito por los ejercicios que después vienen, ¿sí? Muy bien. O sea que hacer una identificación de cuando hablamos de tamaño y cuando hablamos en términos de probabilidad. Son dos cosas diferentes. Ahí quiero aclarar algo antes de pasar, Silvia, Sí, aparte quedan 4 dale. minutitos. Sí, ¿Qué hubiese pasado si en vez de pedir A sub 2 y A2 y B1, hubiésemos pedido cuántos hay en A2 o B1? Tienen el gráfico ahí que estuvimos analizando hace un ratito para verlo. ¿Cuántos habría que cumplen la condición A2 o B1? Ahí hay una respuesta interesante en el chat de Catherine. Catherine dice que serían 329 más 966 más 249. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿qué pasa con los 249, Catherine? Pensá un poquito. Ese 249 vos lo utilizaste para sumar a 2 y para sumar B1. Ujú.
después pusieron 329 más 966. Ahí Santiago dice, vamos a seguirlo a lo que está diciendo Santiago, a ver si lo podemos entender entre todos. Él dice que suma 717 más 249 porque cumplen la condición. ¿Qué condición hay? La B1 están cumpliendo, Santiago, no la 2. La B1, 717 Claro. y 249 son de B1. Y los que cumplen a 2... Los que cumplen a 2 serían estos, miren. Sí, Serían 249 249 y más 80. y ¿Y qué está 80, pasando ahí, exacto. chicos? Porque esa es la cuenta que dijo hoy Nicole y que la corregimos, ¿no? ¿Qué estaría pasando en realidad? ¿Estaría bien esa cuenta hacerle decir que todos esos son los que cumplen con una, con otra o con las dos condiciones a la vez? Ahí dice Marcos con muy buen criterio que sumamos 2 veces el 249. Fíjense que lo sumamos a estos 249 porque cumplen la condición B1 y los volvemos a sumar porque cumplen la condición A2. Y eso no está bien porque no podemos contarlo 2 veces. Además, si hacemos esa cuenta nos da más de 1282. Entonces la pregunta sigue estando: ¿cuánto da el total de unidades de análisis que tenemos en A2 o B1? ¿Coinciden ahí con lo que dice, con lo que escribió en el chat, creo que fue Malena, que es 966 más 80? 1046 en total. Miren, también podríamos haber hecho esto, despedazado 717 más 249, que son los que están pintados en rosa, más 80, que es el que está pintado en verde, y no poner 2 veces el 249. Ese. Por supuesto que eso da, como bien están diciendo, 1046.